Hola, en esta oportunidad quiero hablar de uno de los temas que no se habla de manera frecuente en nuestro medio, que es el monopolio. El monopolio lo encontramos tipificado en el artículo 340 del Código Penal y asimismo en el artículo 130 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El monopolio es aquella acción realizada por determinados grupos de personas, específicamente personas jurídicas, quienes se encargan de manipular e inducir a error a la administración pública. También podemos hablar del control que ellos toman cuando son empresas monopólicas, que son empresas que son únicas en prestar un servicio. Un claro ejemplo tenemos las empresas de energía eléctrica, las empresas de telefonía que tenemos a nivel de Guatemala. Son empresas monopólicas que son los únicos en prestar estos servicios, pero lamentablemente a veces se presta un servicio no tan agradable, pero como son los únicos, no hay nada que se pueda hacer. Pero lo que sí podemos hacer es determinar en sí el delito que ellos están cometiendo. En el artículo 340 nos establece que este es un delito. Además que en la Constitución, la Constitución Política de la República de Guatemala nos dice que es aquella acción que está prohibida por el Estado de Guatemala y que se realizan estos tipos de acciones, como lo es el monopolio. Sabemos que Guatemala no, no permite estos tipos de acciones como lo es el monopolio, pero más sin embargo se da en nuestro medio. Los bienes jurídicos tutelados en este caso sería la economía, la libre competencia, la producción. Estos son los bienes que se tutelan en este tipo de casos, pero lamentablemente al hablar de libre competencia con estas empresas no se da. Pero hay que buscar la manera de cómo ver que estas organizaciones puedan cambiar y que ya no se permita más el monopolio en nuestro medio. También tenemos los sujetos de este delito. El sujeto activo sería las empresas que prestan los servicios, ejemplo, y los de energía eléctrica. Las personas también que se encargan de distribuir el abono orgánico específicamente a los agricultores son los perjudicados. En este caso serían los sujetos pasivos. En el caso de la energía eléctrica sería todo el país de Guatemala. La prisión o la pena para estos delitos serían 6 años de prisión y una multa de 500 a 10,000 quetzales según lo que establece el artículo 340 del Código Penal. También queremos hablar de uno de los temas también que se ha dado de manera frecuente en nuestro medio, como lo es la defraudación tributaria que se ha dado muchas veces en nuestro medio. Recordemos aquel caso de la línea, es donde se dio más este tipo de delito. En este caso fue cuando invadieron, dejaron de pagar los impuestos. Es ahí donde se dio este delito de defraudación tributaria. Esto lo encontramos tipificado en el artículo 358A. También nos dice que es aquella acción que se da cuando uno o dos personas intentan perjudicar la administración pública, pretenden menoscabar en la integridad de la administración pública. Los bienes jurídicos tutelados en este caso sería la economía. Nuevamente caemos en lo mismo, que la economía es el que más se ha visto perjudicado de parte de estas personas quienes realizan estos actos. Los sujetos pasivos sería toda la población, todo el estado de Guatemala. En este caso sería el estado de Guatemala, quien es el sujeto pasivo por una simple razón, que es el objeto que se engañó, que se perjudicó en estos casos. Un claro ejemplo sería que las empresas ocultan información a la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, quienes ocultan información de sus movimientos, de sus activos,
de cuánto es lo que el movimiento durante los meses y durante los años para no pagar los impuestos que el Estado de Guatemala ha impuesto para que estos puedan hacer la contribución necesaria para el buen funcionamiento de la administración pública. Y para culminar con esta pequeña explicación de estos temas, hablemos de la violación que se ha dado a la Constitución. Muchas veces, muchas veces ha sido violada nuestra Constitución Política de la República. Lamentablemente, lamentablemente ha sido violada por los mismos funcionarios, por los mismos jefes de Estado, quienes llegan al poder con una mentalidad no en beneficio de una población, no en beneficio del Estado, sino que en beneficio propio. Es ahí donde se da la violación a la Constitución. Es ahí donde no se respeta nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Recordemos que el Estado de Guatemala se organiza para la realización del bien común, pero lamentablemente cuando los funcionarios llegan a los puestos, cuando los funcionarios ya llegan a ser gobernantes, todo lo que prometen en una campaña política se olvidan de eso. Lo que ellos hacen es sacar el provecho del cargo que tienen para poder enriquecerse de manera ilícita y así no poder cumplir con nuestra constitución y así no poder cumplir con lo que el Estado promete, con lo que los mismos funcionarios prometen. Es ahí donde se da la violación a la constitución política de la República de Guatemala. Un claro ejemplo sería en el caso de Otto Pérez Molina, que nuevamente caemos en lo mismo, en la corrupción, en la defraudación, en tantos delitos que se cometieron en la época de Otto Pérez Molina. Es en estos casos donde se dan estas violaciones a la Constitución. Esto ha sido el tema del día de hoy y muchas gracias.